En este ejercicio nos presenta una estructura compuesta por una serie de apoyos y una serie de chapas que, digamos, se nos pide encontrar las reacciones de vínculo externo, y además no está en el enunciado, pero también estaba la idea o la necesidad de realizar análisis cinemático. Entonces, en primera medida, para determinar el análisis cinemático tenemos que ver cuáles son las condiciones, ¿sí?, que necesitamos tener para que la estructura esté isostáticamente sustentada. Siempre vamos a decir en esta materia isostáticamente sustentada, porque cuando hablamos de isostáticamente sustentada estamos diciendo que está apoyada, ¿sí?, o soportada de manera isostática. Isostática quiere decir que los grados que es una estructura que está apoyada con una cantidad de vínculos que generan condiciones de vínculo tales que sean iguales a los grados de libertad. Si esos grados de libertad son mayores a las condiciones de vínculo, estamos en presencia de un hipoestático. Un hipostático es una estructura que se asemeja más a un mecanismo, ¿sí? No es algo sustentado, se cae. Una estructura que se está cayendo es, por definición, por esencia, un mecanismo, un hipostático, ¿sí? Que los vínculos que tiene no son capaces de restringir todos los grados de libertad. Y en el caso de cuando las condiciones de vínculo son mayores a los grados de libertad, estamos en presencia de un hiperestático, que tiene la particularidad que con las expresiones de la estática, o sea, la sumatoria de fuerzas globales y relativas, no es suficiente como para resolver las incógnitas asociadas a las condiciones de vínculo, ¿sí? Entonces, vamos a primero analizar la estructura. Por un lado, vemos que tiene dos apoyos, ¿sí?, que, digamos, tienen características propias obviamente a la esquemita que se muestra. Y en primera medida se ve el apoyo en A, que tiene una forma de este estilo. Voy a achicar un poco el espesor porque si no va a ser un poco grueso. Un apoyo de este estilo, ¿sí?, que la idea de estos apoyos es representar un apoyo articulado, ¿sí?, con una especie de rodillo en su parte inferior, y que solamente pueda representar o restringir, movimientos en el sentido perpendicular al mismo, ¿sí? Voy a buscar algún ejemplo en la realidad. Vamos a ver si lo puedo hacer y copiarlo para que lo vean. Sí, puede ser. Bueno, acá se ve. Esto es una exageración, por supuesto. ¿Sí? Voy a copiarlo. Ahí va. Bueno. Ahí en algún momento va a aparecer. Esto tarda un poquito en cargar. Pero bueno, ahí se va a ver. Bueno. Ese apoyo que acabo de poner tiene impedido, ¿sí?, la restricción en ese sentido. O sea, que básicamente no genera fuerzas en el sentido paralelo a la raya esta que se coloca acá, ¿sí? Esto está expresando que este apoyito, este triangulito, se puede desplazar, ¿sí?, sin problema. Pero en este sentido no puede desplazarse. Entonces, el vínculo solamente puede generar una reacción de vínculo en este sentido, ¿sí?, una fuerza básicamente, que impide el movimiento o la traslación en esa dirección, ¿sí? Si ven acá, en el ejemplo que les estoy mostrando, esto es un apoyo que casualmente tiene la misma forma, no necesariamente tiene que tener esta forma triangular, ¿sí?, que se ve acá, pero la realidad es que digamos, es un buen ejemplo para demostrar lo que es este apoyo. Entonces, en el caso de esta estructura, que parecería ser un puente, ¿sí?, por cómo, después más adelante lo verán, por cómo tiene que trabajar un puente, qué tipo de restricciones se tiende a evitar, se suele poner un apoyo fijo por un lado y un apoyo móvil por el otro para materializar una estructura con determinadas características isostáticas, ¿sí? Por supuesto, tiene una complejidad adicional porque tiene
tiene, digamos, un comportamiento hiperestático en otros planos, pero en el plano general un puente, digamos, estaría apoyado globalmente de esta manera, ¿sí? Un puente, o sea, el tablero de un puente, que esto sería el tablero, básicamente por donde pasan los autos, ¿sí? Entonces, acá se ve que el puente está construido de tal manera que, obviamente, el apoyo genere obviamente una restricción en este sentido, porque esto que estoy seleccionando acá es una especie de columna o pilar que evita que ese apoyo se traslade verticalmente. Pero horizontalmente, esas rueditas, que si ven bien, parecen estar engrasadas o mantenidas digamos, con la idea de que ese apoyo se mantenga lo más parecido a una cosa sin fricción horizontal, o sea, sin una posibilidad de restringir en el sentido rojo que les planteé ahí, ¿sí? Bueno, después tenemos el empotramiento, ¿sí? Que se lo representa de esta manera, ¿sí? En realidad el apoyo es solamente la parte que tiene una raya y un rayado, que vendría a ser algo como lo siguiente. Vendría a ser algo parecido a lo que se utilizan las ménsulas, ¿sí? Las ménsulas que colgamos en una pared normal. Bueno, eso, vamos a ver si buscamos una foto que sea representativa. Bueno, sí, acá estoy viendo. Ahí se las muestro en pantalla. Un segundo. Bueno, entonces vamos a colocarla acá y vamos a analizar lo que está pasando, ¿sí? Ahí va. Bueno, el empotramiento en este caso, si nosotros miramos esto en este sentido, vamos a tener que el tablón propiamente dicho, vamos a dibujarlo de marrón, ¿sí? Sería una cosa así, y la ménsula tiene una configuración de este estilo, ¿sí? Más o menos, con todo el detalle de la ornamentación requerida. Esto está con respectivos clavos y demás, o lo que sea suficiente para que ese bloque no gire en este sentido. Entonces eso está agarrado, pero bueno, a lo que quiero ir es a esta placa que estoy resaltando en amarillo. Esta placa que estoy resaltando en amarillo, si no estuviese agarrada a la pared, ¿sí? Porque la pared, si la dibujamos en celeste, estaría acá. Entonces el apoyo que resalté, que sería esa placa, si no estuviese impedido en su traslación vertical, ¿sí? En tu traslación vertical creo que se ve medio claro. Vamos a ir para un segundo. Obviamente, como habrán visto, las ménsulas tienen clavos, ¿sí? Un clavo acá y un clavo acá, ¿sí? Esos clavos, digamos, tienen la función de cumplir o hacer las veces de una ménsula, ¿sí? Una ménsula que, en otras palabras, es un empotramiento, ¿sí? Entonces, si yo me paro acá, en esta ménsula, claramente no es el ejemplo que le puse ahí porque sería impracticable, la ménsula ya vamos a ver cómo se comporta en términos de sus reacciones, de sus esfuerzos internos, pero para el alcance de este ejercicio, verán que esto giraría para allá y además mi peso, ¿sí? Mi peso P, se aplicaría indefectiblemente en el borde, ¿sí? Porque la carga mía, mi peso, tiene que viajar hacia la pared. Después de la pared viaja hacia las fundaciones de la manera que tenga que viajar por la estructura. De nuevo, no sé el alcance de esta charla. Entonces, van a tener este esfuerzo P y además van a tener un giro, ¿sí? Que es el mismo giro que conceptualmente aparecería, ¿sí? Porque tienen una distancia respecto de la pared, ¿sí? Una distancia D, que este giro en definitiva va a ser mi peso por esa distancia D, ¿sí? Y además, supónganse que de repente estoy tirando por alguna razón, qué sé yo, horizontalmente, porque tengo un cable, ¿sí? Que tira horizontalmente. O sea, si yo agarro el estante y lo tiro hacia afuera, tampoco se puede desplazar hacia afuera porque está agarrado, ¿sí? Entonces, básicamente lo que quiero que vean es que los clavos acá, estos clavos que señalé acá, vamos a hacer un zoom, ¿sí? Esas rayas rojas son los clavos. Van a poder tomar el peso mío por esfuerzos, ¿sí? En su plano. Después vamos a ver cómo funciona eso, ¿sí? Pero el clavo impide que se mueva horizontalmente. Lo mismo en el sentido de la tracción T.
los clavos, obviamente, conceptualmente, si ustedes quieren sacar la ménsula de la pared, les va a costar un perú, porque va a estar muy agarrado, ¿sí? Como cualquier tornillo. El tornillo lo que hace es resistir esfuerzos mayoritariamente en su eje, ¿sí? Y además el momento, ¿sí? El momento en este caso lo va a tomar con, obviamente, con una situación en donde, vamos a hacer el rectángulo acá, ¿sí? Vamos a ver si puedo hacerlo para que se entienda. Entonces esto giraría así, ¿verdad? A ver si no se ve. Ahí. Giraría de esa manera, si no estuviese clavado. Pero como tenemos un clavo, en realidad lo que va a estar pasando es que la placa se va a deformar de esta manera. ¿Sí? Entonces de este lado la pared se va a aplastar, ¿sí? Vamos a romper el revoque, y de este lado, ¿sí? Esto es para todos los que les gusta colgarse en las barras y demás. De este lado vamos a tener un esfuerzo que va a tirar la placa para el lado de la pared, ¿sí? Entonces, lo que aparece en definitiva es un par, ¿sí? Por un lado, por el clavo de arriba, que va hacia allá, que tira la placa, y otra por el revoque o por la mampostería del muro, ¿sí? Entonces ese par es opuesto, si lo ven, vamos a dibujarlo en amarillo, al que dibujé ahí, que es el de las cargas. Entonces, este apoyo es como funciona este apoyo que está acá, ¿sí? Que como les decía, tienen restricciones en el sentido vertical, ¿sí? Vamos a poner en rojo para respetar lo que dice ahí. Sentido vertical, ¿sí? Sentido horizontal y además un giro, ¿sí? Entonces, cada uno de estos apoyos tiene una cantidad de condiciones de vínculo, ¿sí? Que condiciones de vínculo, en este caso va a tener una condición de vínculo y este va a tener 3 condiciones de vínculo, que son las restricciones que tienen cada uno de los apoyos para los distintos desplazamientos o giros, ¿sí? Entonces, la cantidad de vínculos total va a ser 1 más 3, este debido al apoyo móvil y este debido al empoderamiento. Entonces vamos a tener 4 condiciones de vínculo, ¿sí? Entonces vamos a estudiar ahora la cantidad de chapas, ¿sí? Una chapa básicamente es en esta materia la tratamos como un cuerpo rígido, ¿sí? Un cuerpo que luego de aplicadas las cargas mantiene la distancia intermedia entre los puntos. Entonces, claramente la definición de un cuerpo rígido no permite que haya una articulación o una... que no haya una articulación en el medio de ellas, ¿sí? Porque, digamos, si nosotros tenemos una barra rígida, ¿sí? O sea, un masacote de hierro, que lo movemos o lo solicitamos a distintas cargas y la deformación de esto es despreciable, o sea, no se deforma en absoluto, entonces eso es un cuerpo rígido. Pero si ahora nosotros le ponemos... vamos a hacerlo distinto. De repente vengo con una moladora y le corto acá y acá, ¿sí? Haciendo zoom, nos quedaría, vamos a hacer un poquito más grande. Tenemos una barra así, de acero o lo que sea, y que es infinitamente rígida, que yo la doble todo y no puedo hacer nada. Pero, ¿qué pasa si yo vengo con una moladora, ¿sí? Y corto acá, le hago un bisel acá, y le hago otro bisel acá, ¿sí? Y esto se lo saco. Ahora, si yo hago así, lo muevo, supónganse que esto está agarrado en la ménsula que les puse antes, la ménsula o el empotramiento, y le aplico una carga así, esto indefectiblemente va a ser un giro así, porque se va a romper. ¿Por qué? Porque esta sección se vio reducida a solamente este pedacito que estoy resaltando en amarillo, que no sé si se nota mucho. Vamos a ponerlo en celeste, en rojo, en negro, ¿sí? Solamente la que resiste el esfuerzo de ese giro, ¿sí? que es intuitivo, ¿no? Es solamente este pedacito de la sección. Entonces esto no va a ser otra cosa que quebrarse. En realidad quebrarse no, pero se va a girar, ¿sí? Respecto de ese punto, ¿sí?
Voy a trasladarlo porque en realidad no es lo que está pasando. Por eso sería si se rompiese. Esto va a girar así, ¿lo ven? Esto giró así. Entonces, esto de acá vendría a ser una especie de articulación, ¿sí? No es lo mismo, no es el concepto que queremos llevar a cabo en la materia, pero lo que se está generando acá es una articulación por biseles, ¿sí? Una cosa, digamos, por ahí que queríamos lograr por alguna extraña razón. Bueno, se logró así reduciendo la cantidad de sección y esto se rompe. Conceptualmente se deforma y no aguanta ese giro celeste que dibujé. Bueno, entonces lo que está pasando acá es que esa chapa que antes era una sola se está comportando como si fuesen dos chapas, ¿sí? Por un lado, esta que de manera individual se comporta como un cuerpo rígido y esta otra que también de manera individual se comporta como otro cuerpo rígido. Entonces, básicamente, lo que quiero ir con esto es que las articulaciones marcan los límites, ¿sí? De las chapas, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a tener una chapa que termina en esa articulación B, vamos a llamarla S1, y acá tenemos otra chapa que está compuesta por todo ese apoyo y todo ese voladizo y termina la articulación B, ¿sí? Esa articulación las vamos a llamar con el nombre A y sus respectivos, digamos, sus chapas perimetrales, ¿sí? Por este lado es la chapa 1 y la chapa 2, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a tener una articulación que es del tipo propia, ¿sí? Que está ubicada en un punto real, ¿sí? Que no es que está en el impropio, que es un punto imaginario, ¿sí? Que está en el infinito. Este es un punto que está situado acá, o sea, puede estar acá, fuera de la estructura y sigue siendo propia, ¿sí? Ya verán más adelante el caso de articulaciones impropias, que son articulaciones que están en el infinito, que esas se las denota con una indicación que indica el símbolo infinito arriba en el superíndice, pero no es el caso. Entonces nosotros tenemos que hay dos tipos de chapa. Entonces sabemos que la fórmula, ¿sí? Digamos, de los grados de libertad depende o se comporta de la siguiente manera. Tenemos los grados de libertad va a ser igual al número de chapas por 3, porque cada chapa tiene 3 grados de libertad, ¿sí? Menos la cantidad de restricciones, o sea, la cantidad de disminuciones que tenemos a los grados de libertad por cada una de las articulaciones, ¿sí? Cada una de las articulaciones nos restringe 2 grados de libertad, ¿sí? A ver cómo lo podemos explicar. Si nosotros tenemos este caso, bueno, este caso está bien, vamos a borrar lo celeste, ¿sí? Y esta cosa que se dobló. Bueno, supónganse que ese puntito que les dejé al bisel, ¿sí? Este puntito negro, es lo suficientemente fuerte para resistir esfuerzos en este sentido, ¿sí? O sea, si yo tiro hacia allá con T, esto no se va a desplazar para el costado horizontalmente, o sea, esta sección que estoy marcando en amarillo es lo suficientemente fuerte para resistir esa T. Entonces, lo que básicamente va a estar pasando es que todo ese bloque a la derecha no se va a poder trasladar, ¿sí? Está impedido. Ahora, también supongamos que ese punto amarillo es lo suficientemente fuerte, después veremos cómo sería, cómo analizaríamos eso, para impedir que el bloque se mueva en este sentido, ¿sí? Entonces, lo que está pasando básicamente es que ese punto amarillo, que es una articulación generada por los biseles, lo único que va a provocar, o sea, lo único que puede hacer, o sea, lo que está generando, perdón, en la chapa 2, ¿sí? Está acá, vamos a checar un poco el celeste porque no hacer, ¿sí? En la chapa 2 va a ser, vamos a poner las S así usamos la misma nomenclatura, solamente va a permitir el giro, ¿sí? Que es el que les dibujé hace un ratito, así. Entonces, lo único que puede hacer la chapa 2 es girar. Entonces, solamente tiene un grado de libertad, la chapa 2 como per se, ¿sí? Entonces, se está viendo, capaz que espero que haber sido claro, que la chapa 1, al estar unida con la chapa 2 por esa articulación, y además de estar completamente fija, porque está con la ménsula esa, con el empotramiento, le restringe a la chapa 2 grados de libertad, o sea, en el vertical, ¿sí? El vertical y el
horizontal, pero no le puede restringir el giro, ¿sí? Que es el grado de libertad que libera, ¿sí? La articulación entre las chapas. Bueno, entonces, por eso es que viene este 2 de la expresión, ¿sí? Vamos a borrar, bueno, no lo puedo borrar. Entonces, grados de libertad van a ser número de chapas, son 2 chapas, ¿sí? S1 y S2, va a ser 2 por 3 menos 2 por el número de articulaciones. ¿Cuántas articulaciones tenemos? Tenemos esa A12, ¿sí? No es que tenemos otra acá y otra acá, ¿sí? Es una sola. Es una sola, entonces vamos a tener 1, ¿sí? Esto va a ser 6 y acá va a ser menos 2, vamos a tener 4 grados de libertad, ¿sí? Entonces, la condición necesaria para que haya isostaticidad es que los grados de libertad, vamos a poner condición necesaria, es que los grados de libertad sean iguales a las condiciones de vínculo, para que sea isostático, ¿eh? O sea, si hay más condiciones de vínculo, bueno, estamos en un hiperestático, si hay menos es un hipoestático, ¿sí? Entonces, pero el tema es que la distribución y la espacial, cómo están distribuidos y orientados los apoyos, también influencia en cómo está sustentada la estructura. Entonces, nosotros tenemos que analizar la condición suficiente que está asociada al análisis cinemático de la estructura, ¿sí? Que tiene la finalidad de estudiar si no hay una vinculación aparente. Básicamente, una vinculación aparente es cuando un apoyo no restringe, o sea, aunque tenga la cantidad de vínculos necesarios para generar un isostático, este es incapaz de generar una condición de apoyo isostático en la estructura, porque no restringen los movimientos a pesar de que matemáticamente esté vinculado isostáticamente por esta expresión, ¿sí? Que, bueno, claramente acá se cumple. Entonces puede ser, hay muchos casos en donde la condición de vínculo son iguales al grado de libertad, pero existe una vinculación aparente, o sea, un vínculo que no restringe los movimientos, ¿sí? Entre las chapas entre las chapas. Bueno, entonces acá vamos a analizar, vamos a ver si lo puedo recortar, aprovechar la maravilla de la tecnología. Voy a recortarlo. Disculpen un segundo, voy a pegar acá. Vamos a ver si puedo. Ahí ya mismo. Eso, ahí va. Bueno, ahí está de nuevo la estructura pegada. Entonces, nosotros sabemos que ahora tenemos que estudiar chapa por chapa, ¿sí? ¿Qué está pasando? Por un lado, nosotros sabemos que la chapa la chapa 1, no voy a marcarlo no quiero manchar mucho el dibujo, por eso lo voy a indicar, ¿sí? A un costado, la chapa S2 y la chapa S1, para recordar cómo se comportaba la chapa S2, ¿sí? Como entidad, esa barra vertical, ¿sí? Esta y esta barra horizontal, tiene 3 grados de libertad, ¿sí? Sola, como si no tuviese, olvidémonos de la chapa S1. Esa chapa tiene 3 grados de libertad y tiene acá 3 condiciones de vínculo, ¿sí? Debidas a este empotramiento. Entonces, esta chapa en sí misma, sola, no necesita de nadie para conseguir su isostaticidad. Entonces, la chapa S2, por tener un empotramiento, ¿sí? Acá está fija, ¿sí? No se puede mover. Entonces, como todos estos puntos, ¿sí? No se pueden mover, estos están todos completamente fijos. ¿Por qué? Por esto que está acá. ¿Cómo se genera esa fijación en este punto que está lejos del empotramiento? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en realidad, o sea, en lo que respecta al análisis de cuerpo rígido, si este punto no se puede mover, entonces, si esto obviamente, claramente eso se va a deformar, todo así y demás, en la realidad, estaríamos en una situación donde no tenemos un cuerpo rígido, ¿sí? Pero la definición o la tesis de esta materia es que esto es un cuerpo rígido. Entonces, si nosotros identificamos un punto rígido, como este punto E, rígido tanto que
no sé si, no es la mejor palabra, es fijo, o sea que el punto E no puede ni girar, ni moverse para el costado, ni para arriba. Entonces, para que se cumpla la hipótesis de cuerpo rígido, el punto B' tiene que mantenerse en el mismo lugar, ¿sí? Porque esto está rígido acá, entonces toda la chapa, como es un cuerpo rígido, B' está en el mismo punto y va a estar siempre en el mismo punto, ¿sí? Que obviamente no es lo que pasa en la realidad, pero para el desarrollo de digamos, de los diagramas de características, que lo que vamos a hacer más adelante y lo que estamos estudiando ahora, se considera la hipótesis de un apoyo de cuerpos rígidos, ¿sí? Entonces toda esa chapa, S2, conformada por la infinidad de puntos, como el B' que dibujé, está fija. Entonces, el punto B, que es una articulación, esa famosa articulación A1-2, también pertenece a la chapa, ¿sí? Pero acuérdense que ni bien nos vamos para el costado, la chapa S1 es otra entidad, tiene otras condiciones, otras formas de apoyarse, ¿sí? Porque no es el mismo cuerpo rígido, entonces no cumple esta hipótesis de que todos los puntos tienen que conservar la misma distancia una vez aplicadas las cargas. Entonces, acá el punto B es un punto compartido, ¿sí? Con la chapa 2 y la chapa 1. Entonces, este punto, ¿sí? Está fijo, ¿sí? No se puede mover ni en horizontal ni en vertical. Ahora bien, la articulación esta, como hemos visto, es como si es un punto en donde el giro, ¿sí? Está impedido de ser transmitido. Entonces, si nosotros giramos esto hacia allá, esta barrita va a girar indudablemente sin ningún tipo de restricción, porque tiene una especie de articulación. Una articulación en la realidad vendría a ser la muñeca, ¿sí? Cualquier tipo de punto de inflexión en las partes articulares del cuerpo humano. Eso es una articulación, es que si nosotros para evitar que nos giren la mano, tenemos que hacer mucha fuerza y de esa manera, esa fuerza que generamos, es tensar los músculos, ¿sí? De tal manera que se tome el momento, pero si la muñeca está suelta, no tiene forma de restringir el movimiento. Ahora, si nosotros intentamos girar el antebrazo va a impedir que se gire, por más que esté floja la mano, porque tiene el hueso, el hueso y los músculos, ¿sí? Entonces, en este caso, el punto B está compartido entre las dos chapas, pero al tener el empotramiento de la chapa 2, se logra que no pueda evitar que gire, porque es la naturaleza de la articulación, pero sí impide que se desplace horizontalmente y verticalmente. Entonces, esto se lo llama el apoyo fijo, ¿sí? Es un apoyo fijo que le da la chapa S2 a la chapa S1, ¿sí? Porque se lo da la chapa 2 se lo da a la chapa 1 por una cuestión de que es un punto compartido, ¿sí? Entonces, esto, si ahora analizamos la chapa S1 por separado, vamos a tener un apoyo móvil, ¿sí? Como el que dibujamos antes, ¿sí? Y un apoyo fijo, que si vemos cómo funciona esa estructura, que es básicamente una viga simplemente apoyada, tenemos una situación en donde la normal de este apoyo, ¿sí? Móvil, no coincide con el punto del apoyo fijo. Entonces quiere decir que la chapa S1 está también fija a causa de la combinación del apoyo fijo en B y el apoyo móvil en A, ¿sí? Entonces, si analizamos, vamos a tener, o sea, si nosotros tenemos esto fijamente unido, ¿sí? Que solo puede girar en este sentido, pero no puede desplazarse así, ¿sí? Está impedido en esos movimientos. Para evitar que esto gire, nosotros si nos paramos acá, nos apoyamos con la cabeza, ¿sí? Esto, nuestra cabeza, si es que es lo suficientemente dura, va a resistir el movimiento en este sentido, ¿sí? O sea, para generar una situación isostática es necesario generar una restricción en ese sentido, ¿sí? Si nosotros restringiésemos en este sentido, ¿sí? Vamos a borrar todo esto que hago. Acá ponemos la mano. Sí, si apoyamos nuestra mano acá, es un asco lo que estoy dibujando, disculpen, en este sentido. Entonces esto, la única restricción que estamos logrando es en este sentido, pero si se fijan, para evitar este giro, nosotros necesitamos, o sea, esta carga roja que está a la izquierda no genera ninguna cupla que evite el giro de esto, ¿sí? Que esto gire en este sentido. Entonces, lo que está pasando en este caso es que la normal de este apoyo móvil, que vendría a ser una cosa así, está
alineado con este punto, ¿sí? O sea, coincide con el polo de la estructura que es coincidente con el punto, ¿sí? El punto B, que es el punto fijo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros definimos esto y decimos que la chapa S1 está fija, porque tiene un móvil cuya normal no coincide con el apoyo fijo que le da la chapa S2 por estar fija, por estar empotrada, podemos decir que no hay vinculación aparente, ¿sí? Entonces, bueno, para seguir con esto, nosotros ya encontramos la condición necesaria y suficiente para que esta estructura sea isostáticamente invariable, ¿sí? Bueno, ya suplido esto, vamos a realizar el cálculo de reacciones. Vamos a dibujarlas, ¿sí? Sabemos que este vínculo de primera especie solamente nos restringe en este sentido, ¿sí? Yo siempre utilizo esta nomenclatura vertical A, donde B corta indica la verticalidad de la acción, de la fuerza, y A el subíndice que indica el apoyo, ¿sí? Para el caso este vamos a tener la vertical en E, la horizontal en E y el giro en E, ¿sí? Antes que nada, siempre poner una terna derecha, ¿sí? Que va de X a Y. Entonces el Z es saliente, ¿sí? El Z, que es el que, como esto es un sistema de fuerzas plano, el Z está saliente del plano. Y ahí lo que vamos a describir son los momentos, como este que está acá. Esto que está acá está indicando un par libre, que es un momento que en realidad su orientación es en el eje Z negativo, ¿sí? Es centrante, ¿sí? Entonces ese momento que se dibujó ahí es negativo, ¿sí? También si lo ven acá en línea con la flechita que les puse acá, ahí se ve clarísimo que va en contra de ese giro, ¿sí? Entonces, para calcular las reacciones de vínculo tenemos las ecuaciones de equilibrio globales, ¿sí? Que son la sumatoria de fuerzas en X, todo esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Es la esencia de un ingeniero civil, que en general la fuerza, la sumatoria de los sistemas de fuerza tiene que ser 0, ¿sí? Fuerzas en Y, y la sumatoria de momentos respecto de un punto global tiene que ser 0 también, ¿sí? Entonces, acá esto está mal, porque en realidad es un sistema plano, entonces no va a haber 3 ecuaciones de fuerza, sino va a haber 2 ecuaciones de fuerza, que son estas dos, y esta tercera de momentos. En los otros planos no va a tener sentido porque no tenemos ningún tipo de acción. Bueno, ahora si se fijan tenemos 4 reacciones de vínculo, ¿sí? Pero no tenemos 3 ecuaciones, estas que puse acá. Pero además, nosotros al establecer que esto, digamos, un equilibrio, ¿sí? El equilibrio es tanto global como relativo. O sea, individualmente las chapas están fijas por el análisis que hicimos, ¿sí? El análisis de decir, che, BA apunta hacia arriba, que no coincidente con el apoyo que está ubicado en B, entonces claramente la chapa 1 está isostáticamente sustentada. Y eso se da con magnitudes de reacciones de vínculo que hemos de determinar, ¿sí? Pero básicamente lo que quiero que entiendan es que las chapas individualmente por separado también tienen que estar en equilibrio. Entonces lo que podemos plantear son ecuaciones de equilibrio relativo, ¿sí? Bueno, entonces al plantear esto podemos plantear sumatorias de fuerzas, ¿sí? Sumatoria de momentos respecto del punto B, y sumatoria de fuerza también, lo que sea. O sea, la facilidad que tiene de tomar momentos respecto de B, ¿sí? Y mirar a izquierda o a derecha la estructura, es que se simplifica mucho el proceso, ¿sí? Porque imagínense, o sea, hacer un equilibrio relativo es como tomar la chapa S1 con toda su complejidad asociada, con su carga distribuida, ¿sí? Con su reacción de vínculo en A, ¿sí? Y hacer el equilibrio de esto. Pero fíjense que nosotros habíamos hablado que las articulaciones te sacan, ¿sí? O sea, sacan o influencian el movimiento de la estructura, ¿sí? Entonces, si se fijan, para la chapa 2, que es la que dibujé acá, le está sacando 2 grados de libertad. ¿Que cuáles son? Son este grado de libertad horizontalmente, que se tiene que sacar sí o sí con una fuerza,
y esta con otra fuerza, ¿sí? Vamos a ponerle HB, ¿sí? Porque es el punto B, ¿no? Y BB. Esas fuerzas, que no se confundan, no hace falta que las calculen, por el momento, ya más adelante van a ver que sí tenemos que calcularlas, son las reacciones de vínculo interno que le da la chapa 2 a esta chapa 1. O sea, son lo que restringe, ¿sí? Como para este ejemplo, para la chapa 2 tendríamos la reacción de vínculo interno vertical, la reacción de vínculo interno horizontal y el giro que no está, que el giro no es una reacción, no puede restringir el giro porque está, digamos, articulado por los biseles. En este caso pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, nosotros toda esta chapa, también está en equilibrio, ¿sí? Porque la estructura está en equilibrio. Entonces, si nosotros podemos plantear la sumatoria de fuerzas en X de la chapa S1, sumatoria de fuerzas en Y de la chapa S1 y la sumatoria de momentos de la chapa S1 en cualquier punto, ¿sí? Esto tiene que dar 0. Lo mismo podemos hacer para la chapa 2, ¿sí? Ahora bien, el criterio de cuál utilizar es una cuestión, digamos, de simplificación, de matemática, ¿no? No tiene nada de ingeniería. Un poco sí, igual, porque si se simplifica quiere decir que están aplicando en cierta medida su ingenio. Acá lo que tienen que encontrar es la ecuación de equilibrio relativo que más útil les sea, ¿sí? Yo, o sea, para decidir cuál tomo, en general lo que hago es aislar, o sea, ver el equilibrio relativo de la chapa con menos incógnitas. Acá tenemos una chapa con 3 incógnitas, ¿sí? en el punto E, y una chapa con una sola incógnita que es BA, ¿sí? Que está en la chapa S1. Ahora bien, si se fijan y planteamos el equilibrio relativo de la chapa S1, nosotros vamos a tener que esto tiene que estar equilibrado horizontal, verticalmente y en términos del giro. Entonces, ¿cuál de las tres, ¿sí? que están acá representa la expresión con menor incógnita, ¿sí? Porque, por ejemplo, las fuerzas en X va a tener... sí, las fuerzas en X puede servir, sí, pero en realidad a nosotros nos están pidiendo la reacción BA. Las reacciones de vínculo interno que están a la izquierda no nos interesan, ¿sí? Nadie las pide. Después, a medida que avancemos, van a ser útiles. Pero bueno, nosotros nos piden solamente la incógnita esta, la BA. Esa es la única que nos interesa. Después la otra la podemos calcular, ¿no? Entonces, para calcular la incógnita BA, lo más fácil es que tomemos momentos, ¿sí? Respecto de la articulación B, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tomamos momentos de acá, las incógnitas estas que aparecen, que son las restricciones de vínculo interno que le da la chapa S1, S2, no juegan papel, o sea, está equilibrado por esas reacciones también en términos horizontales y verticales, pero no son necesarias en la matemática, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar las reacciones con estas expresiones, ¿sí? Vamos a utilizar estas de equilibrio global y esa de equilibrio relativo que les marqué. Entonces, el cálculo de reacciones es sencillo, sabiendo todo esto, por supuesto, ¿no? Planteamos la sumatoria de momentos de S1 a lo largo de B y analizamos, sin ver esto, sí, analizamos qué pasa de B hacia izquierda. Vamos a tener un giro de BA contrario a nuestra terna, va a ser menos BA por los 6 metros, ¿sí? Más la resultante, ¿sí? del rectángulo, porque esto gira, si ven, desde respecto de B la distribuida gira antihorario, ¿sí? Vamos a tener la resultante por la distancia, los 6 metros, dividido 2, ¿sí? Y esto va a ser 0, porque está en equilibrio. Entonces, BA por 6, no lo tenemos. Y acá tenemos que la resultante va a valer las 10 toneladas por metro por los 6 metros por los 6 metros sobre 2, que esta es la parte del momento, ¿sí? el brazo. Resolviendo esto, BA nos da 30 toneladas positivo, ¿sí? Fíjense que yo en un momento puse las flechas como quise, ¿sí? Las reacciones de vínculo las puse como quise. Entonces BA la puse para arriba. Acá me indica un BA que es positivo, o sea, más 30 quiere decir que el supuesto del giro, ¿sí? Es correcto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a encontrar
¿Qué otra incógnita podemos encontrar? Bueno, el H es la única incógnita que tenemos en la globalidad de la estructura en horizontal, ¿sí? Entonces, si planteamos sumatoria de fuerzas en X, por supuesto tiene que ser igual a 0, va a estar dada por ninguna otra fuerza que no sea HE, ¿sí? Entonces, HE sabemos que va a valer 0, ¿sí? Ok, entonces acá me gusta, sí, me gusta que le pongan acá arriba, indicando el sentido verdadero, ¿sí? Para que después ustedes lo interpreten correctamente o se acuerden, ¿sí? Acá, bueno, como da nulo, podemos hacer una flechita con un circulito, 0. Bueno, después, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos tomar momentos de toda la estructura global respecto de E, ¿sí? Si calculamos respecto de E, se nos va la incógnita B, que no la sabemos todavía, y HE, pero bueno, casualmente acá 0. Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de momentos. Pero sí, pero podemos calcular, esperen, vamos a calcular la fuerza vertical, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en I, vamos a tener que, esto es de toda la estructura, ¿sí? No es un equilibrio relativo. Vamos a tener menos R, la resultante de la carga distribuida, vamos a tener menos 8 toneladas, que es lo que está a la derecha chiquitito, más BA. Cuando digo más es porque yo supuse que esto va para arriba, ¿eh? Después, si BA nos hubiese dado negativo, se lo metemos a este valorcito le metemos el signo, ¿sí? Pero en términos matemáticos, pónganle el signo de la flecha que asumieron. Después lo corrigen, ¿sí? BA, ¿y qué más? Sí, la incógnita. Disculpen. Más PE, ¿sí? Esto es igual a 0. Esto es 10 toneladas metro por 6 menos 8 toneladas más 30. Sería, en realidad vamos a hacerlo APB, más 30 porque nos había dado positivo, más BE, que no lo sabemos, ¿sí? Esto es igual a 0. BE entonces a nosotros nos dio 38 toneladas hacia arriba, ¿sí? Eso lo indicamos con su verdadera dirección. Vamos a chequear ese número por dudas. Menos 60, menos 8, 30, perfecto. Bueno, ahora solo nos resta calcular, vamos a hacerlo acá al costado para que no se nos vaya mucho de foco, la sumatoria de momentos global, ¿sí? Sumatoria de momentos de la chapa nada, de todo, ¿sí? Global respecto de E, ¿sí? Entonces acá tenemos el momento que genera BA, ¿sí? Vayan, ordénense, ¿sí? Porque por ahí se olvidan una fuerza, pero vamos de izquierda a derecha porque quiero, ¿no? Tenemos menos BA por 6 metros más la resultante de la carga distribuida por 3 metros, o sea 6 dividido 2, menos los 15 toneladas metros, ¿sí? Esperen un segundo, voy a borrar eso. Ahí va. 15 toneladas metros del par, menos los 8 toneladas, sí, que están acá, por el brazo. El brazo son 3 metros, ¿sí? Disculpen, por 3 metros, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué falta? Nos falta el par ¿sí? El par ME, que por más que hagamos la reducción en punto E, es un par libre, o sea, lo vamos a tener. Sería menos ME. Es igual a 0. Entonces esto tenemos que es menos más 30 por 6 más R rectangular, que son esos 10 toneladas metro por 6 dividido 2, no se olviden de eso, menos 15 toneladas metros, menos 8 toneladas por 3, menos ME igual a 0. ¿Sí? Esto vamos a chequear, yo lo tengo resuelto, pero lo voy a volver a hacer. 30 por 6 más 60 por 3 menos 15 menos 39, y si el cambio de signo me da ME
me está dando menos 39, pero como lo paso del otro lado me queda más, y como ME está restando, entonces me queda menos 39 tonelámetros, ¿sí? Entonces quiere decir que, perfecto, que el giro en realidad yo lo había supuesto mal, ¿sí? En realidad el momento va en sentido antihorario, ¿sí? Porque yo lo había supuesto en sentido horario, ¿sí? Así que bueno, con esto ya determinamos. O sea, después uno puede armar un diagrama de cuerpo libre y dibujar las fuerzas tal cual nos dio, y bueno, y ahí, digamos, estaría formalmente terminado el ejercicio.